Nos encontramos aquí en el curso Pedagogías y Didácticas Contemporáneas, en el paso 2, el cual consiste en conceptualizar, y esta es la actividad número 5 en la cual vamos a hacer la exposición de todas las actividades realizadas. Nos encontramos entonces los presentadores Fernando Henao, Jonathan Duque, Julie Andrea Molano, Narda Karime Cruz y mi persona Elvis Tavares. Somos del grupo 551048, el grupo 9, y vamos entonces a dar inicio a las lecturas autorreguladas. Hacia una genealogía de la educación y la pedagogía, por Rodríguez del 2016. Las preguntas para contextualizar esta lectura fueron: ¿en qué consistía la paideia en la Grecia antigua y cuál es su legado en la actualidad? De acuerdo con Rodríguez 2016, la paideia en la Grecia antigua consiste en la formación del individuo por medio de los discursos de la sofística, la mayéutica y la dialéctica. Esta se forma como el campo de estudio humanístico y educativo. Los representantes que vemos en este tiempo, en la Grecia antigua, tenemos mentes como la de Sócrates, la de Protágoras, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles y también a Isócrates, que fueron pues fundamentales en el inicio de estas pedagogías. La paideia entonces, debido a este impacto que tuvo la democracia en la Grecia antigua, se fortaleció lo que fue la educación y la formación ciudadana. Aquí comienza entonces todo esto de las competencias. Esto me lleva a la segunda pregunta, que fue: ¿cuál fue el impacto que tuvo la Ilustración en el campo de la educación en Europa? Tenemos entonces ya, digamos, otra época más contemporánea, que sería la Ilustración, que viene por allá del siglo XVIII, y acá se logró una influencia significativa en todas las esferas de las relaciones de la civilización occidental. ¿Por qué? Porque esto dio origen a diferentes revoluciones que en cierta forma aportaron a la educación y a la pedagogía, ya que acá el ser se le da pues lo que es el ser del destino de la humanidad. Esto según Rodríguez 2016. ¿Qué pasó entonces con la Ilustración en Europa? El impacto de este movimiento llegó a tal que creó varias revoluciones, entre esas la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, y de acá entonces se crearon diferentes campos del conocimiento: las esferas políticas, las científicas, estéticas, las industriales y también las educativas. ¿Qué objetivo entonces tuvo, digamos, las pedagogías de la liberación en la educación, teniendo en cuenta el pensamiento político y las gestas sociales? Como venimos viendo entonces a través de la historia y el devenir histórico, todos estas épocas y estos desarrollos nos llevaron entonces a lo que es la pedagogía y lo que es la ciencia de la educación, ¿cierto? Rodríguez decía que las pedagogías de liberación emergen en los espacios públicos de América Latina y el Caribe, teniendo gran resonancia en el pensamiento político y en las gestas sociales. Aquí es donde la pedagogía se vuelve intercultural, perdón, y asume lo que es la ética incluyente y liberadora. Aquí entonces sabemos que América Latina tuvo muchos conflictos desde la misma conquista, y esto llevó a que se aportara más como a la educación para que fuera un modelo formador del ciudadano, ¿cierto? Y de esta forma pudieran aportar al desarrollo de las naciones. ¿Cómo? Con las competencias que eran necesarias de acuerdo al contexto de cada quien, porque recuerde que ya hubo algo que fue la división de las clases. Otro texto que se leyó fue Didáctica y Pedagogía en la Ciencia de la Educación, eh, la relación que confirma la excepción francesa, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con los conceptos brindados por Tesanos, podemos entender que la pedagogía es una filosofía de la educación, teoría de la educación y en otros casos modos que asume la enseñanza. La pedagogía entonces termina siendo ese estudio, ¿cierto?, para las prácticas de la enseñanza y las diferentes disciplinas que surgen después de las revoluciones mencionadas, ¿cierto? Aquí ya entonces vemos la educación como un objeto de investigación. Terminamos con una pregunta en estas lecturas, que fue la diferencia entre ciencias de la educación y pedagogía, ¿cierto?
Las ciencias de la educación se presentan como algo diferenciado y distanciado de la pedagogía y la didáctica. Tenemos aquí entonces que una es el desarrollo como tal y la otra es el estudio de ese desarrollo. Las ciencias de la educación permiten la formación del educador, mientras que la pedagogía y la didáctica hablan sobre los procesos de enseñanza que se aplican entonces en ese campo. Para ello, tuvimos que diseñar entonces lo que fue un historiograma que basa en lo siguiente. Denme un momento acá y les comparto entonces cómo el devenir histórico ha tenido tantos cambios en lo que es la educación y la pedagogía. Como pueden observar entonces acá, estamos viendo que desde 1200 antes de Cristo, que fue el momento de la Paideia, fue donde comenzaron pues estos cambios de acuerdo al ciudadano, ¿cierto? La invención de la pedagogía en la Grecia antigua por medio de los discursos de la sofística, lo que es la mayéutica y la dialéctica. Después de eso, venimos entonces a, aquí, denme un momento por favor, yo les coloco bien la presentación que creo que no me está dando bien. Ok. Bueno, creo que es que estoy acá en Explorer, entonces me va como a poner problema. Lo voy a abrir en una de estas. Acá lo pueden ver, compañeros. Sí. Sí, Okay, sí, compañero, aquí te observo. Bueno, pero no, es que no la quiero ver así, sino que quiero ponerla como... Y si hay en donde dice timeline, en vez de timeline lo pones. Ahí donde dice timeline en list, al lado derecho. Sí, es que no contaba con esta parte de que me llevó acá, pero... Dale clic en list, ahí al ladito. Ok. Ahí sí. Listo. Como les decía entonces acá, comenzamos en 1200 la paideia, en la invención pues como de estos procesos en la Grecia antigua, luego la ilustración en Europa, que llevó a diferentes revoluciones donde ya se estaba considerando al ser humano como ser individual y no pues como un humano que pertenecía a otro humano, y allí entonces empieza lo que es las condiciones de la pedagogía de liberación, ¿cierto? Aquí estas pedagogías asumen algo como un componente teológico, lo cual pues como que habla del destino de la humanidad, porque ya ahí venimos entonces a 1762 con el conocimiento y la educación, en el proceso pues de secularización de las instituciones. Luego venimos a 1789, que como todos sabemos fue el momento de la Revolución Francesa, donde estaban ya cansados de la monarquía y se declaró los derechos del hombre y el ciudadano, donde ya no era quién era el que más tenía, sino qué era lo que usted tenía y por dentro y cómo ese conocimiento lo podía aportar al crecimiento de la sociedad. Sin embargo, fue necesario entonces tener un control y en 1804 empieza lo que es la religión y educación, ¿cierto? ¿Cómo entonces, según Kant, poner a que el niño tenga esa veneración hacia Dios como Señor de la vida y el mundo entero? Esto entonces nos llevó también en ese proceso lo que fue la educación y el destino de la humanidad en 1818 con Pestalozzi, que él planteaba lo que era la aproximación a la idea de educación respecto a la contribución
en la edificación del destino de la humanidad y en relación con una formación para la vida. Es decir, cuando ya empieza a surgir esto del método científico y a crear entonces proyectos para solucionar conflictos sociales. Llegamos entonces a lo que es el conocimiento y la instrucción, literatura infantil y la moraleja, que es cuando ya se empieza también a pulir y a formar al ciudadano. Según Urdaneta, tenemos a un humanista precursor y promotor de la literatura infantil, que aquí es entonces lo que es la formación en valores y la sensibilidad hacia el lenguaje poético. Esa nos lleva entonces a la pedagogía de la esperanza con Freire, que nos dice que la pedagogía de la esperanza en cuanto a práctica reveladora no se efectúa por sí sola, sino que es necesaria también pues como para transformar lo que es el mundo. De acá llegamos a el siglo XXI, ¿cierto? En el año 2016 con la pedagogía crítica humanizante, con dos protagonistas que serían Peter McLaren y Natalia Jaramillo, que recupera el sentir y el sentido de la vida cotidiana de los latinos en este contexto. Acá ya entonces empieza pues como este despojo de lo que era la corona y llegamos a la pedagogía del encuentro, que tenemos aquí a Telles, que es la pedagogía que nos lleva hacia la ética, la estética y a los sentidos diversos y compartidos. Entonces termino acá pues como con el historiograma y continuamos después del historiograma con denme un momento por acá, con lo que es el comentario crítico. Sin embargo, recuerden que antes del comentario crítico realizamos lo que fue la actividad número 3. Yo me encargué de tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual, Ciudad de La Habana, editorial universitaria, de colectivo de autores en el 2009. La pregunta que me surgió importante de este texto es cómo se separa la formación intelectual de acuerdo con la aparición de la sociedad dividida en clases. Recuerden que les venía hablando de las revoluciones y todas estas gestas sociales en las clases, y con la aparición de la sociedad dividida en clases surge entonces la necesidad de separar la formación intelectual del adiestramiento en tareas que requieren el esfuerzo físico del hombre. Acá entonces vemos que los que tenían más tenían acceso a esa intelectualidad y al crecimiento personal e intelectual, mientras que los que tenían menos ya requerían de un esfuerzo físico en cuanto a sus tareas diarias. ¿Qué hizo entonces esto de las diferencias sociales? Que hubiera pues un propósito de atender a las necesidades de la educación, porque acá entonces ya se trataba era de tratar al ser humano como un individuo que podía desenvolverse de acuerdo a sus competencias en una sociedad y aportar significativamente a ella. También tenemos para finalizar lo que es la influencia de la pedagogía eclesiástica en la formación de los individuos, que es como les digo, ya se encargaron entonces debido a las gestas sociales, había pues como una influencia del surgimiento de la pedagogía tradicional. Esta pedagogía se basaba en lo que era disciplina y rigidez, que no tenía nada que ver como con el ser humano, el ser y el saber hacer, sino que más que todo era como algo jerárquico, en el cual el único que pensaba era el maestro. Los estudiantes no eran centro de la clase, sino el maestro, y aquí entonces tenemos pues como eso que ha repercutido hoy en día con el impacto en la actualidad, ¿cierto? Una de las características o aporte fundamental que concede a la escuela esto es el valor como institución. Listo, que lo tengamos entonces muy presente, porque de todo esto surgió lo que fue mi comentario crítico, que se trata del devenir histórico y su impacto en las ciencias de la educación. El devenir histórico ha dado lugar a cambios significativos a lo largo de los tiempos. Con el establecimiento de las sociedades surgieron diferentes necesidades individuales y colectivas,
Esto entonces, como les dije anteriormente, llevó a los movimientos sociales que hoy en día repercuten. Sin embargo, podemos ver cosas desde la antigua Grecia que hoy en día son compartidas en un aula de clases. Y con la aparición de la sociedad dividida, surge entonces cómo separar la formación intelectual del adiestramiento, como les dije ahorita, lo que nos decían en colectivos de autores. Yo creo que acá podemos observar lo que es el privilegio que se le daba a las altas clases y cómo las clases vulnerables llevaron a estas revoluciones, como la Revolución Francesa. Si ustedes ven en el pasado entonces, influyó mucho la clase obrera en este tipo de revoluciones porque era en los cuales se tenían que fijar para la educación. La iglesia tuvo un impacto en la enseñanza de esos tiempos, ¿cierto? Se crearon varias corrientes que implementaron la religión y la enseñanza actual. Y es muy curioso cómo hoy en día podemos ver que la pedagogía tradicional invade algunos salones de clase. Podemos ver que todavía hay docentes magistrales que de alguna forma se empeñan más en disciplinar y en tener un encuadre de un salón, y las competencias se dejan a un lado. Se importa más como el contenido que la competencia. Y si vemos hoy en día el docente del siglo XXI, creo que es fundamental que trabaje en lo que es en las habilidades que un ser humano necesita de acuerdo a sus propias necesidades, porque es que lo tradicional era mucho de acuerdo a las necesidades del Estado, pero estamos en un momento en que ya cada ser humano, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, puede aportar significativamente al crecimiento de la sociedad. ¿Listo? Estas son entonces las referencias de los autores que utilicé, colectivo de autores, Rodríguez y Tezanos, para tenerlo en cuenta. No sé si de pronto los compañeros quieran agregar algo aquí a lo expuesto. No, compañero, por el momento va todo muy claro. Ok, muchas gracias, Fernando. Compañera Andrea. Bueno, sí me gustaría acotar en la parte de tu comentario crítico, es importante lo que acabas de decir, que hay muchos docentes que en la actualidad obviamente se están basando aún en las tradiciones, en toda la parte tradicional de su experiencia como docente, y eso no permite también que los estudiantes obviamente avancen en su aprendizaje y obviamente comprendan de una mejor manera los conocimientos que los docentes quieren proporcionarles a sus estudiantes. Totalmente de acuerdo con el comentario, compañera. Sí, compañero Jonathan. A mí me parece súper interesante y eso es algo que yo voy a tocar ahorita en la parte que me corresponde, es como el devenir histórico de la sociedad, del hombre en general, marca la pauta en cómo la educación se va desarrollando, las teorías que se van desarrollando, los enfoques que se proponen. Entonces hay como una relación súper estrecha entre el devenir histórico, social, político incluso, con la educación. Entonces me parece súper interesante eso también como lo enlazaste. Ok, muchas gracias. Listo, entonces no sé si de pronto el compañero Fernando o Narda van a hacer otro aporte o podemos continuar entonces con la siguiente presentación. Yo Bueno, creo muy que bien, entonces sigamos entonces. Le doy paso entonces al siguiente presentador y tiene la posibilidad de compartir también. Ok, muy buenas noches a todos, compañeros. Mi nombre es Fernando Henao Castaño y el día de hoy vengo en la presentación del curso de Pedagogías Didácticas, el curso el cual estamos efectuando, que es el 48-09, presentando el trabajo a la tutora como tal, Aura María Narváez. En el tema de matrices, pudimos trabajar en la parte, nos centramos en dos lecturas, que fue la de Rodríguez, una generalidad de la educación y la pedagogía, y la otra la de Texanos, didáctica pedagógica en la educación y relación.
en las cuales me profundicé mucho en las circunstancias de la invasión de la pandemia, donde se viene una trazabilidad de los diferentes espacios culturales, académicos y políticos, porque ella constituye la oportunidad de vislumbrar una concepción de ciudadanía y de sociedad, donde la pandemia no era un modelo exclusivo de la humanidad, sino un combate de varios modelos diferentes, dentro de un mismo propósito, en el cual radica en el trabajo que el hombre ejecuta para apropiarse de la naturaleza humana. También otro fundamento es la aproximación que facilita el conocimiento. En esta parte es algo muy complejo, debido a que hay discusiones, controversias y conversaciones intelectuales que posibilitan la constitución de espacios para la forma y los saberes sobre esto. Hay que nombrar que hablamos de construcción de campos de estudio, como la filosofía, la retórica, la política y los procedimientos centrados en el ser y su entender con mayéutica, sofística, dialéctica, según Rodríguez 2016. Estos son los anexos que hicimos de lectura. Y como tal, me gustó mucho esta parte de tener en cuenta la gran inspiración del libertador Simón Bolívar, donde expone en términos: la esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición intriga, abusa la crueldad y de la inexperiencia. De consiguiente, la segunda actividad era el historiograma. Me centré mucho en las partes de la lectura como tal, donde empezamos en una época de Grecia antigua, pedagogía tradicional, consiguiente la pedagogía de la ilustración, la pedagogía moderna y la contemporánea, donde aparecen los diferentes conceptos. También el derecho como tal del antiguo sobre la pedagogía y la educación. Aquí están los pensadores como tal: Sócrates, Ignacio Loyola, Juan Corresou, León Vygotsky y John Dewey. Para la otra actividad era una segunda matriz, en el cual nos enfocamos en la lectura de Sain 2003, Impacto de paradigmas pedagógicos históricos de la práctica. Históricos proyectos de la práctica y los modelos pedagógicos y las teorías del aprendizaje, donde ellas se trabajó mucho fue sobre lo de los paradigmas y los paradigmas pedagógicos en la formación del docente en Argentina, donde la respuesta era de, según Sain del 2003, en el recorrido de los paradigmas que tuvieron ponderosidad en la pedagogía, entre los más destacados tenemos el paradigma normalizador. Este paradigma se establece en un explicitorio fuerte conducido por la enseñanza de un propósito sociopolítico, donde incorpora en la educación un compromiso en el ámbito cultural que conlleva la realización del poder entre los actores. Estas particularidades fueron influenciadas con otros modelos. La formación del docente, como el pasar de ello en sus días, atesoraron fuertes fisiotomías provenientes de las marcas originales. Entre ellos aparecen el paradigma tecnológico, que me centré en la última parte, que es el comentario crítico. Aparece el paradigma academista, paradigma alternativo. También, según los modelos científicos, los cuales podemos contestar en la teoría científica, son los modelos centrados en el comportamiento del docente, como en la aparición de la aula, el modelo centrado en el perfil del maestro, como el modelo centrado en los resultados obtenidos, los modelos de contexto, insumos, procesos y productos, los modelos de control total de la calidad, modelo de la práctica reflexiva. Tenemos también un modelo didáctico, un diseño didáctico. Y por último tenemos el modelo educativo. Y por último tendríamos ya lo de la parte del comentario crítico. Como en esta parte me centré mucho en la evolución aplicada de la pedagogía didáctica, que hablar de la evolución, una relación con la educación novedosa, el devenir de la pedagogía, se manifiestan los enormes pensadores y pedagogos que han venido haciendo interés y personajes principales que han aportado sus principales ideas para transformación social, cultural y educativa.
teniendo presente la educación como institución formadora del hombre, ha venido evolucionando a lo largo de la historia, cubriendo las diferentes épocas de los pensadores pedagogos, las cuales han favorecido en técnicas y modelos educativos con el surgimiento de las sociedades modernas y con los diferentes cambios dados a partir de la revolución industrial y el desarrollo de las TIC. Han destacado una serie de transformaciones en el campo educativo que han favorecido significativamente en la forma de enseñar y aprender. Todo esto se centró en, según Sadnecki, 2003, con el paradigma tecnológico. Se impuso ante los diversos actores el sistema educativo como el salvador de todos los problemas que mantienen a la educación en un estado de anquilosamiento, dado a los claros síntomas de agotamiento del paradigma normalizador, simple, lineal y eficista. El discurso modernizante y eficiente de todos los modelos pronto se apoderó de las palabras de la docencia. Como podemos ver, día tras día esto está evolucionando. Ya en el tema en lo que nosotros estamos estudiando, la pedagogía como tal, debemos mantener explícitos en eso, estar en profunda investigación para obtener una metodología de enseñanza, de necesidad, en conformar hombres con un pensamiento crítico, apoyado en la actitud científica, con actitud de solucionar inconvenientes de modo activo y responsable. Esto es todo, compañeros. Mil gracias. Ahorita, consiguiente, ¿tenemos algún tema para dialogar? Sí, yo quisiera aportar algo y me parece súper interesante cómo enfocaste tu comentario hacia la utilización de las TIC, porque pues eso evidencia, como lo decía ahorita, pues el devenir de la sociedad como tal y se relaciona con la educación, y vemos que hoy en día la tecnología es base fundamental de la sociedad. O sea, encontramos tecnología en todas partes, desde desde esta misma plataforma y esta misma exposición como la estamos haciendo, que años atrás no se podía. Podemos evidenciar que la tecnología está traspasando o cobija todos los aspectos de la sociedad, y ya incluirla dentro de la educación es un salto y una evolución que a mí me parece súper buena para aprovechar pues todos estos jóvenes que, como dicen por ahí, nacieron con el celular y la tablet debajo del brazo, y poderles facilitar de alguna manera el proceso de aprendizaje. Entonces me parece muy chévere. Gracias. Ok. Compañera Andrea, ¿tiene la palabra? Bueno, por mi parte, pues yo soy docente de tecnología e informática, así que el tema de las TIC, como pueden ver, me apasiona. Es algo que en la pandemia pues hemos visto muchísimo más, ¿no? El avanzar totalmente a las clases virtuales con los niños fue algo que se vio, muchos de los docentes se vieron en la necesidad de buscar tutoriales, de buscar la manera de solucionar y solventarle las clases a los niños. En muchas áreas rurales pues no se logró, pero, pero creo que eso fue la parte fundamental que nos dio las TIC en ese momento, que fue de podernos conectar y brindarles los conocimientos a los niños de alguna u otra manera, celular, tablet, computador, hasta en mensajes de texto. Muchas veces nos tocó recurrir a los niños que no tenían ese acceso, entonces realmente es un tema muy importante todo lo que las TIC aportan en este momento a la educación. Ok, muchas gracias, compañera Andrea. Compañero Elvis. Bueno, sí, yo quería dar un aporte corto que me uno mucho pues como a esta causa, hablando desde el devenir histórico, porque si empezamos a ver todas estas gestas sociales, cada una de ellas desenvolvió o llegó a algo, ¿cierto? Si nos fijamos hoy en día, tenemos en la última década se considera pues como... Yo hablé pues en ese momento de 1800 en la mecanización y la energía hidráulica, que era pues la primera revolución industrial, pero debido a todo ese tejemaneje de la sociedad y el individuo con un papel fundamental en la sociedad, empezó la segunda, tercera, incluso estamos hoy en día, como decimos, en la cuarta revolución industrial, que es pues los sistemas físicos y cibernéticos. Y como docentes, creo que es fundamental tener acceso a esa competencia del siglo XXI para los estudiantes.
si bien tenemos nuevas websites o herramientas 2.0 que ayudan a que el estudiante se vuelva el propio constructor de su conocimiento, y es muy como significativo como vemos en la educación tradicional, que el docente era el centro y ya como el docente se hace a un lado para ser un facilitador de la construcción del propio conocimiento. Entonces estoy muy de acuerdo pues como habló de los modelos y las teorías del aprendizaje, compañero. Ok, compañeros, de verdad me enaltece mucho que este tema nos haya conmovido a todos, pero también yo creo regalarle como una parte que nos enfoquemos mucho en la recreación para la creación de nuevos modelos académicos, donde facilitar el pensar de los objetivos de la enseñanza de estudio, donde dejar al educando una exclusiva, una perspectiva de educación, de los procesos de estudio, de la metodología, la necesidad de conformar hombres con pensamientos críticos, personas que realmente tengan una meta autónoma, pero que tengan organización por hacer un aporte social. ¿Listo? No siendo más, ¿vas a hablar, compañero Luis? ¿No? Ok. Listo, entonces damos la continuidad al compañero Jonathan. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, pero ¿me permites la pantalla, porfa? Todavía estás compartiendo. Eso, muchas gracias. Bueno, entonces déjenme por acá, yo comparto mis diapositivas. Listo, ¿se alcanzan a ver? ¿Se ven mis diapositivas? Por el momento no. Por el momento no. Vamos a ver qué pasa. Qué raro, se supone que debería estar compartiendo. Voy a volverlo a intentar. Entonces vamos por acá. Todo, ventana. Toda la pantalla. Toda la pantalla. Vamos a ver si hay. Y me voy por acá. ¿Nada? ¿Todavía no? No. Sí, compañero, no es compartido. Ve qué raro, aquí me está diciendo que puedo compartir. Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Voy aquí con mi cámara. Voy a estar, vamos a ver si esto sí me deja, ahí mostrando mis diapositivas. Pues ya que no se puede compartir, no sé por qué, qué raro. Miren, incluso ahí dice teamsmicrosoft.com está compartiendo tu pantalla. No sé por qué no comparte. Bueno, rápidamente entonces... Hay pasos, contextualizar. Si quieres me la puedes enviar por WhatsApp, yo te la comparto, compañero. listo, perfecto. Entonces ya te la mando. Dame un minutico. Vamos por acá. Especialización, semestre, pedagogías. Y estamos acá. Conceptualizar. Espérame que yo creo que va a ser problema del computador que está como lento. Vamos a ver. Ahí te la acabo de mandar, Fer. ¿Sí te llegó? Sí. Listo. Bueno, entonces, mientras el compañero Fernando las va poniendo, pues, listo, ahí están. Vamos entonces a hablar, básicamente son las mismas lecturas. Si quieres le das F5, porfa, para que sea más grande, porque ahorita, por ejemplo, en el historiograma se va a ver más bien pequeño. Entonces, muy bien, vamos a hablar de nuestro paso 2, conceptualizar. Puedes avanzar, porfa. Entonces, básicamente lo que hicimos en la matriz 1, pues ya todos sabemos, ya lo hemos dialogado, que fue sacar una serie de preguntas de acuerdo a los libros hacia una genealogía de la educación y la pedagogía de Rodríguez, 2016,
y del texto Didáctica, Pedagogía, Ciencia de la Educación de Tezanos, no tiene fecha. Y básicamente estas fueron las preguntas que me surgieron del texto. ¿Cuál sería la posible división histórica de la evolución del concepto de educación y pedagogía? ¿Cuáles eran las principales concepciones, aproximaciones o paradigmas relacionados con la definición de educación y pedagogía en cada una de las épocas? Esto en relación al libro de Rodríguez. Y en relación al libro de Tezanos o al artículo de Tezanos, ¿cuáles han sido las definiciones que se han dado de pedagogía de acuerdo a la escuela de pensamiento mencionadas en el texto? ¿Qué papel ha configurado la didáctica dentro de las aproximaciones teóricas de la pedagogía y la educación? ¿Y qué comentarios se han ofrecido frente a la definición de las ciencias de la educación? Pero no me voy a detener pues en esas respuestas una por una, obviamente por cuestiones de tiempo, simplemente vamos a dar un vistazo muy general. Y para eso, Fer, porfa, lo pasas a la próxima. Voy a hacer uso del historiograma, que pues básicamente es el resumen de la actividad. Entonces, la anterior. Eso. Entonces ahí está, un poquito súper pequeña la letra, pero en general es muy básico. Pues podemos hablar entonces de 4 grandes épocas, resumiendo los 2 textos. Entonces hablamos de la Grecia antigua, ya también los 2 compañeros anteriores nos hablaron un poquito de las concepciones de la educación en ese entonces. Quisiera resaltar también que hay que tener en cuenta el contexto de la Grecia antigua. El contexto habla del hombre libre que debe participar de la vida pública. Y justamente la educación lo que hace es eso, preparar al hombre para la vida pública. ¿Te puedes devolver, por favor, Fer? Gracias. Entonces, en la Grecia antigua, todo gira en torno a esto, al hombre libre y a su participación en la vida pública, y de ahí entonces la educación, la pedagogía y hasta la didáctica van a tener su sentido. Luego pasamos a la ilustración, y también hay que tener en cuenta el contexto. Venimos de la Edad Media, viene el Renacimiento, hay una división entre lo social, lo político y lo religioso, incluso hasta económico también se podría hablar con lo del Renacimiento, y viene luego por allá en el siglo XVIII la Ilustración. Entonces eso es como un cúmulo de lo que se venía, de lo que venía sucediendo en la sociedad. Y entonces aparecen autores como Rousseau, Comenio, el mismo Kant, Pestalozzi, que lo mencionó ahorita Elvis, y todo esto, todo este devenir histórico, todo este momentum en la sociedad, que es cuando hay un gran, digámoslo, cataclismo a nivel social, porque se cambia el paradigma completo, se pasó de un paradigma teocéntrico a un antropocéntrico. Entonces la educación viene a ser parte de ese movimiento, y como lo decía también nuestro compañero Elvis, pues es el que también ayuda a todas estas gestas sociales que se dieron, las revoluciones, en fin, y que incluso de alguna manera pensaría yo que cobija hoy en día la sociedad con esto de las pedagogías de la liberación, pero todavía no me voy a detener allá. Luego viene todo esto de la concepción francesa de la educación. Pues como sabemos y los documentos lo explicaron, Francia ha sido uno de los países que ha propuesto muchos enfoques, muchas teorías frente a lo de la educación. Es más, hoy en día, según el libro, según el artículo de Tezanos, todavía hoy en día, incluso en nuestra región latinoamericana y aún en Colombia, podemos ver evidencia de que nosotros utilizamos un concepto francés de lo que es incluso la didáctica, ¿cierto? Porque en el documento ya hablaba de que también está la concepción alemana de la didáctica, mientras que la francesa habla de la didáctica más como la práctica de la pedagogía. En fin. Y luego, entonces, como dije anteriormente, viene la filosofía de la liberación, que también de alguna manera se relaciona con lo que pasó en la Ilustración, puesto que, como se ha hablado anteriormente, lo que se trata de cambiar es el paradigma social, desligando el latinoamericano de toda esta oligarquía europea y la parte de las colonizaciones y los reinados, y entonces es a través de la educación que logramos que el latino tenga conciencia de sí mismo, de su valor, y por lo tanto luche por su libertad. Entonces la educación no solamente se considera desde un punto de vista de construcción del ser humano, sino desde la construcción de su libertad. Podemos pasar a la siguiente, Fer, please. Ya para el tercer paso sería la segunda matriz. Estaríamos hablando del texto Impacto de los paradigmas pedagógicos históricos en las prácticas educativas contemporáneas de Sakagnini. Ojalá lo pronuncie bien.
y Modelos Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje de Ortiz, ambos con 10 años de diferencia, pero que para mí se relacionan mucho. Saccagnini básicamente lo que hace es un recuento de los paradigmas que han sucedido o que han marcado la cosmovisión educativa allá en Argentina, pero es muy enfático en decir que en la mayoría del tiempo siempre estuvieron ligadas a la oligarquía, a los objetivos económicos de esa oligarquía, que lo que al fin y al cabo pretendía era parecerse un país desarrollado, un país europeo, en donde el indio y el gaucho no tenían por qué estar, y por eso precisamente habla de esos paradigmas. El primer paradigma, de hecho, del que él habla es el paradigma normalizador, o sea, el de tratar de homogeneizar la sociedad, en fin. Y también tenemos el Modelos Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje de Ortiz, en donde él hace un recuento súper resumido, pero súper sustancioso, de los diferentes acercamientos y aproximaciones que se han tenido en el estudio del aprendizaje. Entonces hablábamos, o él habla mejor, del conductismo y todo esto del constructivismo y el aprendizaje significativo, y da una mirada entonces breve a cada uno de ellos, y ahí uno puede entonces relacionar el texto con lo que pasó en Argentina según Saccagnini. Listo, pasamos a la próxima, por favor, Fer. Estos son pues como los paradigmas de los que se hablan en el libro de Saccagnini: paradigma normalizador, el tecnológico, el academicista. Los tres, aunque cambian un poquito el concepto de educación, siempre están ligados al objetivo oligarca que imperaba en ese momento. Hay solamente un breve acontecer ahí, un paradigma alternativo en una de las escuelas de allá que se llamaba la Escuela de las Hermanas Corsetti, creo que se llaman, y ellas, en vez de aceptar todos estos paradigmas de la oligarquía, ellos utilizan un paradigma centrado en el estudiante, y dio muy buenos resultados, pero obviamente como no apoyaban a lo propuesto por el Estado, pues no se pudo replicar lo mismo hasta dentro de mucho tiempo después. Pasamos a la próxima, porfa. Bueno, todo esto entonces habla de cómo es el sujeto pedagógico se ha concebido a través del tiempo. Saccagnini dice que toda práctica educativa se realiza construyendo un sujeto mediador, toda pedagogía define su sujeto, y cada una estipula los elementos y el orden de las series que la constituyen como estructura significante. Esto es muy importante a la hora de relacionar, como decía al principio, la educación con el devenir histórico, porque a través de incluso del devenir histórico podemos ver cómo la pedagogía precisamente define ese sujeto pedagógico, la educación, perdón, define ese sujeto pedagógico. Listo, pasamos a la siguiente. Esto simplemente es como el recuento de lo que yo acabé de explicar. Estas son básicamente los enfoques y las teorías que menciona en el texto el autor. Entonces hablamos del conductismo, constructivismo, psicología cognitiva contemporánea, aprendizaje significativo, que hoy en día está muy, muy de moda en muchas instituciones, tendencias humanistas, que también está muy de moda, enfoque sociohistórico, teoría de la modificabilidad de estructura cognitiva con sus respectivos autores. Bueno, súper bien ahí. Pasamos a la próxima, porfa. Y hablamos ya del comentario crítico. Entonces, me gustó mucho esto que dice Ortiz. Dice: el sistema educativo como soporte concreto de la educación tiene una estrecha vinculación con las necesidades sociales, que son las que en última instancia definen sus funciones. Yo, cada vez que leía los documentos, los releía y estuve haciendo ese comentario crítico, no pude evitar relacionar siempre el contexto histórico de lo social con lo educativo. Y siempre llegué a la misma conclusión, de que lo social se entremezcla con lo educativo y siempre van a estar ligados el uno con el otro y siempre van a coexistir. Una de las conclusiones que también llegué está en el segundo punto. Dice: desde diversas experiencias docentes se ha evidenciado que el aprendizaje es algo dinámico, que no se limita a una metodología única de enseñanza. Y hoy en día vemos un montón de teorías y un montón de enfoques que precisamente nos ayudan a entender de que la educación no es estática, y que la educación tradicional, que venía muy relacionada con esto del conductismo, ha pasado a un segundo plano. Y para mí, en mi forma de entender estas lecturas y lo que sucede en la actualidad,
para mí de alguna manera incluso hemos retomado un poquito el paradigma griego, en el sentido de que ya nos centramos en el ser humano, en desarrollar las habilidades no solamente cognitivas, sino emocionales, interpersonales, intrapersonales, con el objetivo de exaltar lo que es el ser humano, que va muy en consonancia con lo que decían los griegos. Llego al tercer punto. El estudiante es una persona con intereses, con emociones, que necesita estimulación en su desarrollo cognitivo y que es capaz de hacer relaciones de menor o mayor complejidad entre sus conocimientos previos y aquellos nuevos. Y esto se empieza a gestar desde por allá del Renacimiento. ¿Recuerdan cuando dije ahorita que ya partíamos el paradigma religioso y empezamos con un paradigma antropocéntrico? Entonces ya empezamos a notar que la sociedad no está tan basada en dogmas, sino en seres humanos, y que el ser humano hay que conocerlo, nos debemos autoconocer, por decirlo de alguna manera, así suena redundante, y de ahí podemos entonces empezar a proponer ideas y teorías sobre el cómo nos debemos educar y el para qué nos debemos educar. Y llego al último punto. No cabe duda que el aprendizaje es un rubro que se debe, me regalas la anterior, por favor, para leerla. Mientras Fernando llega allá, básicamente lo que quiero decir en ese punto es que aunque hay muchas teorías, aunque hay muchas fuentes de las cuales uno se puede basar para incluso nosotros como docentes ejercitar nuestra práctica profesional, debemos pasar todo eso por el filtro del contexto propio y no replicar lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, que en Argentina lo que querían era replicar el modelo europeo en la propia nación, y lo que hicieron fue enajenar a su pueblo, quitar lo propio, eliminar sus propias culturas con tal de copiar el modelo europeo. Sino que me parece a mí que debe ser analizado desde el contexto propio. Colombia, por ejemplo, no es igual a Finlandia, no es igual a Brasil, mucho menos a Estados Unidos. Desde nuestro contexto deberíamos estar analizando todas las estrategias metodológicas, pedagógicas y didácticas que utilizamos en el aula de clase, y como lo decía en consonancia ahorita con Fernando, desarrollar en el estudiante esa cosmovisión, esa responsabilidad y ese compromiso por lo propio, por el aprendizaje propio, sin perder de vista el contexto que nos rodea, que lastimosamente no es el mejor, que lastimosamente está transversalizado por violencia, corrupción y un montón de problemáticas que ya todos conocemos. Entonces, sin desconocer ese contexto, llegar a lo que dice ahí el último punto. No cabe duda que el aprendizaje es un rubro que se debe revisar constantemente, pero esa revisión debe pasar el filtro de lo nacional, de lo propio. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Aportes. Ok, compañero, de verdad, súper tu comentario crítico. También me da como novedad y quiero profundizarlo en lo del pensamiento durkheimiano, que todavía continúa activo y en el mundo, donde Durkheim nos decía que la novedosa sociedad industrial se necesita de un nuevo servicio de educación, donde se transmita saberes de generación en generación, incalculando los valores, normas, capacidades propias del individuo, que conllevan a una educación dirigida desde la escuela. No. Perfecto, súper chévere ese aporte. Elvis. Bueno, yo quisiera aportar en cuanto a lo que fue los ritmos de aprendizaje, que enfocaste mucho en esa parte, y algo que me quedó sonando mucho fue: Colombia no es igual a Finlandia. Eso es algo que sucede mucho en el contexto latinoamericano, y es que nos damos la pela porque nos comparamos con naciones desarrolladas y con otros contextos que no vienen al caso. Entonces hay un error, como lo que pasó en Argentina, por ejemplo, en el que tendemos a caer, y es que si allá es bonito y si se ve bonito y si es como de película, entonces tomémoslo acá, sin tener en cuenta nuestras propias necesidades o el contexto social. La caracterización es algo muy importante en cuanto a la educación. Entonces creo que es momento de romper esos estigmas de que el sistema educativo no funciona o hay que cambiarlo. Sí, hay que cambiarlo. Tenemos 150 años de historia, y si nos ponemos a ver, pues todavía está ahí como en la misma función.
Pero dada la actualidad y pensadores como Vygotsky, por ejemplo, y con Krashen, que definieron todas estas teorías, si nos ponemos a ver todo esto de lo significativo, del constructivismo, de lo sociohistórico, de alguna forma se conecta mucho con lo contemporáneo y las necesidades actuales. Y son pensamientos, digamos, que vienen de décadas atrás, pero que de alguna forma enfocan al estudiante, al individuo, como el centro del aprendizaje y el constructor de su propio aprendizaje. Entonces es algo como muy viene al caso como docentes tener en cuenta eso de las teorías del aprendizaje. Me parece muy bonito porque es incluyente. Si tenemos en cuenta los ritmos de aprendizaje, ¿cierto? De cómo le llega la información a cada uno, estamos siendo incluyentes porque lo que se hacía anteriormente era algo muy plano en el cual se evaluaba de una forma muy homogénea, ¿cierto? Entonces la idea es como que esas teorías del aprendizaje nos tienen que, digamos, mover el suelo a nosotros los docentes actuales para que haya una verdadera como construcción de o sea, que los estudiantes sean conscientes y aprendan a aprender. Perfecto, no podría estar más de acuerdo. ¿Alguien más? O damos ya paso a la compañera Andrea. Sí, listo. Andrea. Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente los saludo. Me dicen por favor cuando ya se esté compartiendo. ¿Aún no se está compartiendo? No, yo creo que te va a pasar lo mismo ¿No? que a mí. Ay, no puede ser. Si quiere lo puedes enviar, Déjame. compañera. Hoy estoy de moderador. Vamos. Bueno, dame un segundo. Ya te lo envío. Dame un segundo, por favor. Bueno, mientras que se pueden enviar las diapositivas que voy a presentar, pues primero que todo, creo que ya los compañeros han dado buenas bases de todo lo que se ha visto en las lecturas autorreguladas. Son pasos y procedimientos que pues afortunadamente hemos tenido todos como el mismo enfoque. Entonces, pues la verdad voy a ser muy rápida con esa parte para ir hablando también e ir comentando. No sé si Fernando ya te llegó. Me dices, me cuentas. Voy a ir hablando mientras tanto. Bueno, entonces estamos en el paso 2, conceptualizar, y vamos a entrar como a la parte de las lecturas autorreguladas, como ya lo dijeron. Entonces, la primera parte de las lecturas, yo tomé la parte de evaluar, donde di como mi punto de vista sobre pues, lo que me pareció más importante dentro de esas lecturas. La siguiente, Fer, por favor. Listo, entonces tenemos que en la pedagogía, pues fueron varios los autores que dieron las bases y crearon muchos métodos para las áreas de formación en los niños, sobre todo, donde se fomentaba la educación y pues el aprendizaje a través de los años, para que fuera enriquecedor y sobre todo significativo. La segunda idea que tomé fue que los diálogos y los debates que se gestaron en esas épocas permitieron enriquecer las teorías y sobre todo la pedagogía. Este hecho hizo que se cimentara en otros autores la motivación para potenciar el conocimiento, la literatura, la ciencia y la política, entre otras. Los autores que se fueron apropiando del tema, pues de manera general, fueron asegurando el proceso de enseñanza y lograron que el aprendizaje generalmente fuera autoorganizado y sobre todo para tener una comprensión pedagógica de lo que se estaba haciendo. Dentro de la siguiente diapositiva que vamos a ver a continuación,
tenemos las preguntas que marqué como principales sobre los textos. El primero, los aspectos marcados en la antigua Grecia. Simplemente voy a llamar a Sócrates, Protágoras Sócrates, ¿verdad? Que dieron importancia a la parte humana en la cual estaba enfocada el conocimiento, la sociedad y la educación. En la parte de las características de la pedagogía y de la ilustración, tenemos que pues fortalecieron la cultura, la política, la ciencia, la estética, la industria y obviamente la educación, con lo cual pues fortalecieron el pensamiento. En la tercera fueron los referentes de la pedagogía de la liberación, en los que hay muchísimos, y el principal pues obviamente es Simón Rodríguez, que es el llamado el Sócrates de Caracas, en donde él simplemente planteó la idea de inventamos o erramos, que es la parte más importante de lo que él se basó. Obviamente se influenciaron muchos más pensadores como Rousseau, Montessori, Urdaneta, que fue el fundador de la literatura infantil. Y de la pedagogía crítica, pues tenemos a Maclaren y a Natalia Jaramillo, que pues ellos fueron los que rescataron realmente el sentido de los inmigrantes latinos en esa época. En cuanto a la oportunidad y peligro en la educación y la pedagogía, pues simplemente plantearon que la oportunidad es algo que se hace con la lectura rigurosa y crítica. Y el peligro que está más latente es pues la formación u otras situaciones, la instauración de las escuelas normales, las escuelas superiores y las facultades de educación. En cuanto al planteamiento de Durkheim y Dewey sobre la pedagogía, pues tenemos que el primer autor, Durkheim, lo que planteaba es que la pedagogía es como una ciencia que fundamenta las demás teorías. Y Dewey orienta los procesos de constitución y también plantea la educación como una ciencia. En cuanto a la pedagogía, tiene un giro basado en lo científico, fue el siguiente título que tomé. Tenemos que la pedagogía se transforma en una ciencia que es autónoma totalmente y que lo que busca es alejar la filosofía y apropiarse de los métodos científicos cuantitativos. Y por último tenemos el papel de la didáctica en la acepción francesa, en la que pues Mairlet contribuye con la definición, en la cual pues se planteaba que, cito textualmente, que es un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos para la enseñanza. Bueno, en cuanto al historiograma, pues ahí tenemos tomé solamente un pantallazo de la parte principal de mi historiograma y me voy a basar generalmente en el análisis que realicé del historiograma. Fer, ¿me avanzas, por favor? El primero es en cuanto al contexto de ideas, en el cual tenemos un contexto económico, político y cultural, en el que tuvo una gran influencia y determinante en las ideas en todas las esferas de la vida social e intelectual. En la segunda parte tenemos la pedagogía, en el cual las ciencias de la educación fueron construidas teniendo en cuenta las tradiciones intelectuales del pasado, son respuestas a los retos que el contexto plantea, y por último, cada una tiene una imagen o una representación ideal del hombre, donde se tienen en cuenta los métodos, los contenidos, los medios, los tiempos y los espacios. Los pensadores de la pedagogía y la didáctica se caracterizaron, pues, obviamente por ser lectores críticos. Y dentro de ellos, pues, tenemos a los principales, que son, obviamente, Sócrates, Platón, Aristóteles, Simón Rodríguez y Emil Durkheim, que fueron los que marcaron como la historia. En cuanto a las instituciones y desarrollos pedagógicos, el análisis que hice fue que el sistema educativo se ha construido sobre las bases de tradiciones del pensamiento pedagógico y político de cada contexto. En cuanto al impacto, tenemos que los cambios son productos de pensamientos y acciones pedagógicas que de manera fundamentada y crítica respondieron a las necesidades y retos de cada uno de los contextos. Y por último, tenemos que la propuesta de cambio, se resalta la propuesta que radica en reconocer el valor de la didáctica y el valor del oficio de enseñar. Listo. En la tercera lectura
de Sacanini, tenemos que es de gran importancia en la actualidad diferenciar los roles para los profesionales docentes. Y el segundo aspecto es que toma importancia la responsabilidad que se asumen en la constante formación de docente como profesional. Las preguntas que marqué como principales estuvieron basadas en las perspectivas de Peano, en el paradigma normalizador en el cual encontramos el liberalismo y el positivismo. La segunda es la innovación tecnológica en el paradigma tecnológico, ¿listo? Que en este habla de lo esencial que llega a ser pues la modernización en la sociedad, lo que ya estábamos hablando, pero que actualmente se ve muy atrasada y pues necesitamos modernizarla totalmente. Y tenemos los 4 paradigmas alternativos de la escuela nueva, en los cuales pues hablamos del alumno como protagonista, del rescate de las posibilidades educativas y de la integración del ámbito institucional. En la siguiente lectura me correspondió la parte de Ortiz, modelos pedagógicos, el capítulo 4, que hacía referencias a una nueva clasificación de los modelos pedagógicos. Una lectura bien interesante donde nos hablaba de la pedagogía que ha evolucionado en muchos aspectos y que han marcado total relevancia en las personas y sobre todo, obviamente, en los estudiantes. Y que está basada en los modelos que son los principales factores que posee la pedagogía, pues es de allí que parte la concepción del conocimiento, el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación. En esta marqué 5 preguntas principales que están basadas en sus planteamientos basados en la pedagogía tradicional, donde simplemente la imagen principal de ese planteamiento está en Ignacio de Loyola, que fue el que marcó como la pauta y las bases de ese pensamiento. En la escuela nueva y los autores, pues tenemos también a muchos de los autores que ya hemos mencionado atrás, como John Dewey, donde marca que las capacidades se centran en el niño específicamente. También hablamos de Crowley, que se interesa porque la educación sea individual y sobre todo que el currículo se conforme de manera global, centrando en los estudiantes y en los docentes. Y también está Cosnet, quien busca fomentar el trabajo grupal, el método libre y obviamente el enfoque investigativo, que son principales. Dentro de los aspectos positivos y negativos de la tecnología educativa, pues tenemos varios que nos plantea Skinner y tienen en relación al pensamiento tecnocrático, que son aspectos pues, fundamentales. Y la parte positiva que tenemos dentro de esto es que aumenta la orientación del desarrollo del docente, fija una conducta, además de que se busca que las temáticas sean secuenciales y bien planteadas. Dentro de los aspectos negativos que encontré, están que el docente realiza un programa y pues el estudiante o el alumno simplemente se instruye de forma propia y pues no aporta absolutamente nada más a su resultado y a su producción académica. En cuanto a los principios que enmarcan la Escuela del Desarrollo Integral, pues tenemos también 5 principios que son importantes. Una donde se centra que la educación, el individuo del estudiante es donde se centra todo para su aprendizaje y su desarrollo integral. Además que tiene un rol protagónico, obviamente guiado por la orientación del docente. Y pues la otra que me pareció muy importante es que la educación pues va dirigida a la unidad de lo afectivo y de lo cognitivo. Por último, tenemos las características del modelo teopedagógico, que se basan simplemente en las leyes de Dios, literalmente en la fe, donde se abarcan 5 de las principales estructuras y bloques, que es Dios y los actores educativos, Dios y el proceso formativo, Dios y el desarrollo de las competencias, y Dios y el currículo, y Dios y la didáctica. Listo. Bueno, en cuanto al comentario crítico, realmente yo me centré en los modelos pedagógicos porque como les comenté anteriormente me pareció muy importante lo de la escuela nueva y de ahí va a ser mi comentario crítico. Entonces los modelos pedagógicos han aportado las soluciones de problemas en los estudiantes y tengo como principal autor a mi comentario a Ortiz, pero pues empiezo con que pues a través de los años
se ha buscado el mejoramiento pues de la calidad educativa y obviamente de los estudiantes, enfocado en diferentes métodos de estudio, donde se imparten estrategias y el docente busca pues obviamente recurrir y generar a la motivación, al interés, a la innovación de los niños y los jóvenes, para que a lo largo de su vida tengan un progreso académico. Pero según Ortiz y Dewey, entonces lo centramos en que el interés del niño y el desarrollo de sus capacidades lo reconoce como sujeto activo de la enseñanza y por lo tanto el alumno posee el papel principal en el aprendizaje. Lo que he venido diciendo durante toda mi presentación. El estudiante es el sujeto activo principal de toda la base de la educación. Es por esto que independientemente pues que de la edad que tengan los niños, pienso que se debe fundamentar el conocimiento para que ellos tengan un aprendizaje significativo. Los modelos en sus diferentes clasificaciones pues han permitido resaltar factores trascendentales que posee la pedagogía, como la concepción del conocimiento, el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación de los estudiantes. Además de eso, pues busca fortalecer el aprender haciendo, que es muy importante, y el desarrollar experiencias directas de manera individual del currículo globalizado, que era el que les hablaba anteriormente. Además que obviamente se fortalece el trabajo en grupo y la investigación. Para finalizar, pues simplemente se puede decir que se ha ido progresando y contribuyendo al mejoramiento en la búsqueda perfeccionada de la educación a través de los años, y lo cual ha permitido que el desarrollo de los estudiantes en diferentes épocas se vea reflejado pues en la toma de decisiones que están teniendo actualmente cada uno de los estudiantes con las experiencias que han tenido directamente de sus docentes o de ellos mismos, el enfoque y la innovación, que es lo que hablábamos de las TIC también, y el desarrollo de la creatividad y principalmente del aprendizaje. Pues hasta ahí es mi presentación, mi exposición. No sé si tienen algún comentario. Jonathan, te escucho. André, no, súper chévere lo que, pues me parece a mí que lo que hiciste, tu trabajo estuvo muy bueno y de alguna manera me hace reflexionar sobre el quehacer docente, porque al darle tanta prioridad pues a todos estos modelos pedagógicos y las bondades de los que son pues digámoslo así, acordes a la realidad de nosotros aquí en Colombia, me hace pensar es cómo los docentes, aún sabiendo esto teórico, cómo lo aplicamos, porque si analizo, si desde lo que yo conozco y desde lo que yo veo, sí hay colegios privados, particulares, que de pronto en algún momento utilizan otras metodologías, las técnicas Montessori y todo esto. Pero, por ejemplo, en la educación pública, que es la que accede la mayoría de los colombianos, incluso de escasos recursos, hasta qué punto un docente en ese sistema educativo pone en práctica todos estos modelos pedagógicos. Hasta qué punto incluso los recursos pueden dar, porque puede ser que el profesor sí lo quiera hacer, pero los recursos no están como a la mano. Entonces me parece muy chévere porque más que hacer el trabajo y resumir la información, a mí personalmente lo que hace tu trabajo es ponerme a reflexionar sobre mi quehacer docente. Entonces me parece muy chévere porque al fin y al cabo se logra no solamente informar, sino que el lector o el que te está escuchando reflexione sobre su práctica docente. Entonces me parece muy chévere por eso. Muchas gracias por tu aporte. Gracias, Jonathan. Elvis. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo y me uno al comentario del compañero Jonathan en cuanto a muchas como sentimientos encontrados que surgen de acuerdo a lo expuesto, ¿cierto? Tenemos en cuenta lo que es el presupuesto que se da a la educación privada y digamos de alguna forma como hay como una especie de injusticia, digámoslo así, ya que se supone que la pública es la hija del gobierno y de alguna forma no llega como ese presupuesto que es necesario. Pero también pienso mucho en, digamos, en la historia, atrás en los griegos, como ellos por medio de la hermenéutica, la mayéutica, la didáctica, hablaban pues como todas estas cosas de cómo transversalizar
la política con la ciencia y con la sociedad y todo lo demás. Y creo que es algo que nos llega, que nos queda como regalo a Occidente. El hecho de ser un docente de una lengua extranjera o de diferentes disciplinas. Yo creo que ese es el ser docente y ese es nuestro objetivo, lograr una transversalización de lo que estemos enseñando y que se pueda conectar con las demás áreas del conocimiento. Y es muy bonito ver cómo los griegos nos lo mostraron, ¿cierto? De una forma súper sencilla y luego vino todo este devenir histórico que ocasionó mucho caos y que de repente volvemos otra vez como a ese ser, a ese centro del ser humano, de lo individual. Entonces apoyo mucho esto, por ejemplo, lo del autor que la compañera nombró, que fue el que empezó a separar el concepto de la pedagogía y a decir que no, la pedagogía no es enseñar, la pedagogía es mirar y observar cómo es el procedimiento de la enseñanza. Entonces, sí, la idea es transversalizar. Gracias, Elvis, por tu aporte. Fernando, ¿quieres decir algo más? Gracias, compañera, te felicito por tu aporte, súper, súper, y tocar temas ya como educadores, que vamos con todos los deseos, enfocarnos mucho en los paradigmas pedagógicos, en la formación como los docentes, ¿no? Donde se reviste un colosal consideración en el instante de pensar sobre la identidad del papel profesional como docente, del hecho que la epistemología de la formación del docente se nutre de estos elementos constitutivos en la construcción del educativo y que definen la naturaleza de su quehacer exacto en la institución didáctica. Con las novedosas tecnologías pusieron en marcha procesos que incidieron decisivamente en la parte de los sujetos, que es lo que podemos ver, la profundización de los paradigmas como tal. Sí, señora, así es. Gracias, Fernando, por tu aporte. Muy significativo para nosotros también. Bueno, creo que no hay nadie más. Podemos continuar. Y gracias también, Fernando, por la presentación. Te lo agradezco. Bueno, seguimos con Narda. Le doy paso a Narda para que ella también haga su exposición. Perdón. Gracias, compañera. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Listo. Ay, Fernando, si me puedes colaborar con la presentación, por favor. Yo la envié ahí al grupito. Gracias. Listo, compañera. ¿Observan la diapositiva? Sí, señor, yo la veo. No. Ya, sí, gracias. Okay. Bueno, entonces empezamos con el análisis de las lecturas críticas hacia una genealogía de la educación y la pedagogía. De estas lecturas podemos resaltar la importancia de lo que se evidenció en la antigüedad, los aportes que dieron los grandes filósofos frente al proceso de enseñanza-aprendizaje en el ser humano, cómo a partir de estos aportes la educación pues ha venido evolucionando, donde se retoma como importante la parte de la formación humana. De igual manera, es importante resaltar esos aportes a nuestro quehacer docente, a quienes estamos inmersos en todos los procesos formativos, desde las metodologías, las didácticas de enseñanza, las estrategias que se aplican en el aula, y cómo aquí retomo desde la primera infancia, ¿no? Donde se forman esas primeras bases que pues obviamente trascienden y se aportan en un futuro. Compañero. Listo. Bueno, aquí retomamos lo de la parte de Durkheim, que dice que la ciencia de la educación ocupa este espacio, pues en este contexto donde la educación puede ser objeto de una investigación que satisfaga todas estas condiciones. Aquí es importante retomar la parte de investigación. Sabemos que como docentes estamos inmersos en diferentes contextos, entornos,
donde si nosotros no llevamos de la mano esa parte de indagación, de investigación, proposición, pues no estaremos nosotros aportando de manera significativa a la evolución de todos los procesos educativos. Aquí retomamos nuevamente las posturas de los filósofos acerca del saber y el razonamiento del ser humano, los cuales son fundamentales en la educación y todos estos procesos de formación a través de la intelectualidad. Se llega a considerar que el estudio de las ciencias aborda una autonomía a la razón del ser humano, en donde a partir de un componente teológico sobre la gestión del conocimiento y la ética docente. Considero aquí que la parte de la ética docente es de vital importancia, tanto en nuestro quehacer como en lo que nosotros transmitimos, porque realmente el docente, a partir de esa huella que deja positiva o negativa, pues se marca la diferencia en esas estrategias y en esa vocación que nosotros debemos tener, ¿cierto? No es solamente la parte de transmitir conocimiento, sino que realmente hay unos discursos y valores, unas prácticas sociales, que es lo que realmente, aquí como nos indica, constituye destellos de moral y luces en el itinerario de la formación de los educandos. Bueno, acá tenemos una pregunta que es frente a cuál es el planteamiento del modelo de educación pasiva. Entre los pedagogos que trabajan en países capitalistas han surgido prácticas y modelos pedagógicos de carácter netamente humanista y transformador, como también dentro de la pedagogía marxista se conservaron prácticas autoritarias y directivas, mucho más emparentadas con el escolastismo medieval que con la dialéctica de Marx. Aquí también es importante nuevamente resaltar la parte humanista y transformadora de la educación. Como lo mencionaban casi todos compañeros, realmente pese a que ha evolucionado, hemos avanzado en tiempo, todavía nosotros nos encontramos con docentes que solamente se centran en transmitir conocimiento, información más no de pronto conocimientos o habilidades para la vida, que realmente desde los niños vemos cómo estos procesos dificultan el estar inmerso en una sociedad, el poder tener habilidades para la vida, que realmente es de vital importancia. Bueno, acá tenemos un esquema del modelo tradicional y modelo de contenido, donde el emisor posee el saber, está el mensaje, está el receptor, un mensaje que muchas veces, ¿cierto?, se va sin sentido y lleva a una actitud pasiva, donde solamente se memorizan contenidos, pero no se interioriza esa información y no se forma finalmente esas habilidades que nosotros necesitamos, que nuestro estudiante, bien sea el niño, el chico, el joven, bueno, a la población que nosotros estemos orientando este proceso, pues realmente tenga un significado y lo pueda aplicar de manera positiva en su vida o en su entorno laboral o personal. Bueno, entonces aquí retomamos los modelos contemporáneos que van enfocados al sujeto con factores internos hacia una transformación de carácter pedagógico, contando con elementos tales como la comunicación y la manera en que se implementan estrategias de innovación hacia el educando. Aquí es otra parte fundamental, que es la comunicación de manera asertiva, porque muchas veces en una institución los mismos docentes no tienen esa buena comunicación y por tanto los procesos se ven quebrantados, ¿sí? Y sobre todo se afecta al educando, que es el que realmente no debería verse afectado por la falta de un trabajo colaborativo. De esta manera se puede contar con la iniciativa y la creatividad, el cual desarrolla elementos activos que ayudan al educando a tener motivación y una mejor percepción de la información recibida. Esto también es clave porque si nosotros no generamos una buena comunicación
no implementamos estrategias, no motivamos al estudiante para que él realmente no solamente reciba información, sino que la interiorice y posteriormente pues pueda ser significativa para él y sienta siempre la motivación para hacer sus actividades. Con esto, ¿qué llevamos nosotros? Que realmente se dé esa transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en este orden de ideas, pues sea una pedagogía de impacto, sea una pedagogía que construya a nivel personal y que esté contextualizada por intereses tanto individuales como también grupales y posteriormente pues que aporten a la sociedad donde ellos están inmersos. Dicen aquí que los modelos contemporáneos abren paso a una visión diferente de la pedagogía de la educación tradicional, que va enfocada tanto al formador como parte de ese acompañamiento de aprendizaje y por supuesto al receptor que está recibiendo ese conocimiento y pues de allí surge la transformación humanista. Habla aquí también el término de flexibilidad, que también debemos nosotros empezarlo a tener en cuenta en nuestro quehacer docente, como lo manifestaba el compañero. Esto nos lleva a nosotros como a hacer una interiorización, una reflexión, un análisis, a sensibilizarnos realmente cómo estamos nosotros desarrollando esa labor y si realmente está siendo significativa y de impacto. Listo, compañero. Bueno, aquí tenemos el historiograma. Aquí pues se hacen, ya me ubico aquí que no lo veo muy bien. Listo, bueno, en la parte de pedagogía y educación, dentro de ese contexto están que las condiciones que vienen desde la paideia, viene a qué? A transversalizar los distintos espacios culturales, académicos y políticos, porque ella constituye la posibilidad de vislumbrar una concepción de ciudadanía y de sociedad. Entonces, pues aquí importante nuevamente nosotros retomar cómo la parte de la educación, la parte de la pedagogía, de la didáctica, pues está inmersa no solamente en transmitir un conocimiento, sino que realmente mire cómo va ligada a que impacte una sociedad a nivel cultural, a nivel política, y pues que realmente ese es el fin de la educación, ¿cierto? Tener dentro de una sociedad aportes y transformaciones. Tenemos aquí las características, dice que los enfoques de formación en los métodos, en los campos del saber y en las concepciones sobre participación política y ciudadanía. ¿Cuál es entonces la importancia? En esa educación propiamente dicha que tiene por objeto formarnos en la virtud desde la infancia y que inspira a ese hombre a un deseo ardiente de ser un completo ciudadano y saber mandar y obedecer conforme a unas reglas que están ya inmersas dentro de una sociedad. En cuanto a la evolución, vemos cómo la creación humana debe ser entendida como una obra de arte, donde se propicia la comprensión frente a esas claves y misterios que están inmersas en su proceso. Los principales aportes como manifestación de la cultura, la memoria, del saber imaginario, de ver una apuesta estética como posibilidad de construcción de la humanidad. Listo, tenemos aquí otro aporte, dice, en ese contexto de la educación y la pedagogía asumen el componente teológico de lo que ha de ser el destino de la humanidad. Se proclama la autonomía de la razón del hombre y se disputa la rectoría del destino de la humanidad a Dios. Este nuevo imperio de la razón se sustenta principalmente en el conocimiento de la ciencia, en el sistema jurídico, en el desarrollo de las fuerzas productivas y en los retos de formación encomendadas a la educación y la pedagogía. Esta realización axiológica sostiene la necesidad de la búsqueda de la perfección humana, devenida de progreso, la libertad y la razón. De este modo se avanza hacia un escenario epistémico y cultural que desaloja la Iglesia Católica y muchos centros del saber y poder.
Hay que agregar que la constitución de este nuevo orden social y cultural es fundamental en cuanto a la voluntad humana en la promoción de la idea de progreso y de perfección de una sociedad. Un momento. Bueno, acá también es importante resaltar cómo la pedagogía se vuelve intercultural, donde se asume un compromiso social, ético y, por supuesto, de liberación. La realización de la estética de la vida destaca la policromía que plasma el paisaje cultural humano. Apostar por la democracia, la abolición de la esclavitud, el saber, la educación, la virtud da cuenta de un ideario. Se asume la formación de ciudadanos como aspecto clave del desarrollo y prosperidad de las naciones. Dejar atrás aquella educación de las oligarquías para ir hacia una educación de las mayorías. Esto pues es importante porque vemos que pese a que ha evolucionado, todavía el proceso de educación no es igual para todos. Vemos la dificultad y cómo esto influye pues en la sociedad que se evidencia actualmente. La educación de los pueblos se concibe como parte del proceso liberador. Se trata de una formación de ciudadanía sustentada en el saber y la virtud para dar vida a nuevas repúblicas. Bueno, de igual forma, entonces, cómo esta formación de la ciudadanía ideal, que nosotros llamaríamos ideal, debe partir de, o debe ir equitativamente entre el saber y la virtud para dar vida a una nueva transformación. La educación como portadora de una ética social incluyente, esto es otro factor importante, la parte de inclusión, y donde se valore siempre, por encima de todo, el ser humano como un ente activo dentro de una sociedad. El maestro se debe proyectar como un líder que a partir de su parte intelectual debe ser un pensador crítico que facilite siempre procesos de justicia dentro de una comunidad. La educación debe apostar a una transformación a nivel científica, innovadora, a partir de procesos de investigación y por supuesto que ese maestro líder esté totalmente convencido y que tenga esa vocación, ese amor, esa pasión en su labor. De igual manera, la educación hace énfasis en la ciencia como la promesa de un conocimiento científico único y universal, donde los valores humanos estén siempre presentes y sean una herramienta de vital importancia para su proceso. El acceso de los maestros y los intelectuales tanto a las tradiciones sustantivas del proceso de enseñanza como las propuestas más actuales contemporáneas del pensamiento pedagógico. Debe dar sentido y debe generar un horizonte a las nuevas pedagogías. La ciencia y la educación debe tener el poder de la investigación sobre lo que ha sido la historia de los sistemas educativos y cómo nosotros desde nuestro quehacer docente podemos transformar comunidades. Un estado de desarrollo más avanzado que la psicología de su tiempo, aunque le reconoce a esta última la necesidad de su presencia para apoyar a la pedagogía en esta ambigua condición de teoría práctica. También es muy importante la parte de la articulación, ¿cierto? Lo que realmente lleva nuestra praxis dentro de un contexto. Bueno. Bueno, aquí nosotros retomamos desde la antigüedad cómo el contexto académico se evidencia desde el inicio de la educación, en el proceso de transformar un ciudadano, pues desde esa trascendencia se inculca a obedecer la justicia y tener el poder para dominar.
Ya en este momento, como hemos evolucionado, la pedagogía de esta época imparte, ¿cierto? Imparte conocimientos a partir de diferentes métodos de enseñanza basados en la expresión y la libertad del ser humano. Nuevamente nosotros aquí vemos cómo es importante estar preparados para los continuos cambios, vemos cómo con la pandemia dio un giro total la educación y cómo a partir de este cambio, ¿cierto? La parte de las TIC, si bien es cierto, nos aportan positivamente, también es de resaltar cómo para los niños, como para los adolescentes, pues ha sido también un choque fuerte, ya que si no tenemos una educación para nosotros manejar estas herramientas tecnológicas, pues obviamente se pierde ese sentido humano que es el que nosotros debemos resaltar y que creo que en todas estas lecturas apuntaban a esto, que realmente el hecho de una educación humanística es realmente importante y que es lo que en este momento se ha perdido muchísimo. Ya las cátedras que se manejaban de ética, de valores, cierto, el humanismo, pues ha venido desapareciendo. Y por eso, pues, cosas fundamentales como las normas de cortesía, pues vemos sobre todo en los niños y en los jóvenes cómo se ha perdido. Esas pautas de crianza que realmente, pues, forman a ese ser humano en valores. Acá, bueno, la pedagogía como un desarrollo de virtudes que deben ser aplicadas a un proceso de sana convivencia dentro de una sociedad, donde se relaciona la ciencia, donde se incluyen procesos educativos y donde va de la mano los valores y los saberes que son los que finalmente sostienen a este individuo. Bueno, creo que ya ahí dentro, bueno, vamos con el comentario crítico. Dice la práctica, una visión a la cultura escolar. Aquí pues Davini nos hablaba sobre cómo la parte del discurso pedagógico debe ir muy ligado en la legitimación de la práctica educativa, donde dice, coexistiendo en las mismas ideas a tono con los tiempos actuales, con concepciones tradicionales de fuerte gravitación a la hora de confirmar el marco referencial de donde se apoya la labor educativa. Bueno, acá nos hablaban a nosotros de del modelo tradicional, ¿sí? Que pese a que ha evolucionado, si bien es cierto, nosotros en muchas oportunidades retomamos aspectos de este modelo, pues finalmente debemos estar ya aplicando nuevas estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, modelos que sean transformadores y que permitan que realmente este proceso se dé de manera significativa. Pero, pues ya yendo a la realidad de muchas instituciones, pues se evidencia todavía un modelo tradicional muy marcado, donde nuevamente entra a estar la parte repetitiva, la parte memorística, pero no permitiendo a que ese niño, pues porque sobre todo se marca en la educación primera infancia, primaria, donde todavía los niños están aprendiendo las vocales, las letras, los números con planas, que realmente para ellos resulta aburrido y no les está permitiendo desarrollar habilidades para la vida, tales como la autonomía, la autoestima, que son cosas que quizás las dejan de lado, pero que vienen a marcar una pauta bastante significativa en esos procesos de educación y de formación dentro del aula. Listo, compañeros, creo que ahí era el comentario crítico, ahí están, creo que siguen son las referencias, sí, las referencias que se utilizaron y pues creo eso ya fue todo, muchas gracias. No sé, compañeros, si algún aporte, alguna sugerencia. Gracias. Bueno, compañera, gracias por la presentación. Algo que es importante tener en cuenta
Narda, ¿podrías? Ok, gracias, me escucho mi voz. Algo que me quedó de la presentación de la compañera Narda son tres palabras fundamentales para el ser docente, que es indagar, investigar y solucionar problemas puntuales. Todo esto me lleva a lo que estuvo muy explícito en tanto a lectura regulada, historiograma y el comentario crítico con el que terminó, que nos lleva a lo que es el método científico, el saber, el razonamiento, la intelectualidad, todo esto es la razón del ser y nos lleva a lo que es la ética docente, que es muy necesaria hoy en día, ¿cierto? Tenemos esta corriente humanista y eso habla de la transformación de la educación. Algo que estoy muy de acuerdo con las nuevas, digamos, con las innovaciones contemporáneas de educación, que es el contenido versus competencia, ¿cierto? Si miramos los años 60, más que todo en los Estados Unidos, debido al impacto que estaba causando la poca educación o la pobre educación que se estaba recibiendo, porque los estudiantes estaban saliendo del colegio y no eran aptos para, digamos, desarrollarse en el campo laboral. Entonces, me parece muy importante que hoy en día tengamos en cuenta esto. Según el enfoque pedagógico que escojamos, porque usted puede tener un enfoque pedagógico en el colegio en el cual labore, pero ahí usted puede hacer este tipo de aprendizajes significativos con las competencias, ¿cierto? Y la gamificación es algo también que llega mucho ahora, hoy en día, con el uso de las TIC a las aulas de clase, sobre todo para los docentes de lengua, de lengua extranjera como el inglés o alguna otra lengua. Se va compaginando mucho y creo que es muy conectado con todo lo que hemos venido discutiendo en esta exposición, lo que es las nuevas estrategias, ¿cierto? Ahorita algo que me quedó de Jonathan, que decía que los niños nacen con la tablet o con el dispositivo debajo del hombro, ¿cierto? Pero es muy importante también como la compañera Narda nos dice, que bien, ellos pueden saber del funcionamiento, pero no tampoco esa ética que se le debe dar al manejo, esa lectura crítica que tienen que tener en cuenta. Hoy en día vemos en un salón de clase que el estudiante puede hacer una tarea en el celular, pero él prefiere estar chateando o estar haciendo otras cosas en él. Entonces, algo muy importante es enseñarle que si son muy tesos manejando este tipo de dispositivos, porque hasta mi sobrino que tiene 6 años me cuadra el celular, es como también enseñarles esa ética y esa forma de cómo usar allí, porque acá viene todo lo que es estrategia de innovación, la comunicación de manera asertiva que nombró la compañera, motivación para que el estudiante entonces asimile esa información, que no sea coger al estudiante como un embudo y embutirle el conocimiento, sino que él mismo sea crítico de lo que está aprendiendo y de para qué le va a servir en la vida, porque muchas veces es lo que el desarrollo del docente falla, que enseña algo, pero a la final el estudiante nunca supo para qué le iba a servir en la vida. Y creo que eso es algo que hemos venido todos como de acuerdo y que es lo que como docentes tenemos que empezar a hacer, ese tipo de habilidad que le va a enseñar al chico cómo desenvolverse en la sociedad y de alguna forma construir el futuro, porque ya estamos creando seres que van a ser como aptos para el campo laboral y de eso se trata el desarrollo de una sociedad. Salir a hacer algo, no importa la disciplina que vaya a tener, pero cada disciplina requiere de unas competencias y todas esas competencias se trazabilizan de acuerdo al área del conocimiento que se está enseñando. Entonces, muy asertiva la exposición, ya que habla de esas competencias necesarias para el siglo XXI, que es la formación no solamente individual, sino también el trabajo en equipo. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias, compañero, por tus aportes. Ok, compañeros, ¿alguien más? El compañero Jonathan, compañero, alzó la mano, levantó la mano. Perfecto. Ofer, ¿vas a decir algo tú?
No, compañero, dale, puedes seguir. Listo. No, bueno, yo lo que quería era muy de acuerdo con lo que dice Elvis y pues obviamente lo que la compañera Narda estuvo explicando. Y me queda algo y es que precisamente, en otras palabras, parafraseando a Elvis, es verdad, necesitamos también tener una educación con un objetivo más allá de la mera transmisión de conocimiento y que sea muy consciente, es decir, debemos de ser incluso muy intencionales a la hora de educar, teniendo en cuenta todo eso. Y retoma a los griegos en esa idea porque justamente los griegos lo hacían así, ellos tenían una intencionalidad, ya fuera para el disfrute del cuerpo, ya fuera por el mero disfrute de la intelectualidad, pero ellos tenían un porqué y un para qué de la educación. Y muchas veces a nosotros se nos olvida eso. Yo creo que simplemente se nos olvida que estamos educando precisamente los líderes del mañana y simplemente pensamos, esta es una clase más, hago mi trabajo, tengo mi planeación, hago un examen, ganaron, pasaron, si todos ganaron, wow, soy el mejor profesor, si todos perdieron, qué tristeza, pero fueron ellos y hasta ahí. Yo creo que tenemos que ser más intencionales y más conscientes de nuestro ejercicio docente y más que todo nuestro contexto nacional. Pero es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias también, compañero. Bueno, no sé si alguien más o no siendo más hemos llegado al final de nuestra presentación. Ok, compañero, entonces no siendo más de mi parte, muchas gracias, los felicito, se ven la apreciación de ustedes, los aportes, el empeño, los deseos de salir adelante en esta carrera y súper. Muchas gracias por todo, deseándoles lo mejor. Dios los bendiga. Muchas Muy buenas gracias. noches para todos. Igual Gracias, para todos. Fer. Buenas noches. Que estén muy Gracias. bien. Hasta luego. Buenas noches.